Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. ¿Cuántos están contentos? ¿Usted se anima a dar un fuerte aplauso en esta tarde? Amén. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Amén. Que hicieron el esfuerzo de estar aquí en esta tarde. También le damos la bienvenida a las personas que nos están mirando en líneas, que son millones y millones y millones. Amén. Hablamos por fe. Nos están viendo, deja tus comentarios ahí. Amén. Y si no nos está siguiendo, síguenos. Amén. En la iglesia, en esta iglesia siempre tenemos un dicho. Dice que nadie está muy lejos de Dios para experimentar un cambio de vida por medio de Jesucristo. La iglesia es un hospital para pecadores y no un museo para santos. Amén. Y la iglesia no es estas cuatro paredes, sino la iglesia eres tú y yo. Amén. Y debemos de estar contentos por eso. Amén. Estamos dando continuación a la serie El Gran Yo Soy. Y hay 7 Yo Soy. Y el pastor Gerson, una vez más le doy las gracias por darme el privilegio y el honor de predicar. Amén. Ha estado hablando de los yo soy. La primera semana él habló sobre yo soy el pan de vida. Amén. La segunda semana él habló sobre yo soy la luz del mundo. La semana pasada estuvo hablando sobre el tema yo soy la puerta. Amén. Y ahora en esta semana vamos a estar hablando sobre el yo soy el buen pastor. Amén. Pero antes de dar inicio, hay un video que yo quisiera que producción pusiera. Amén. Y préstele mucha atención a este video. Es una oveja. Yo soy el buen pastor. Y para dar inicio a este hermoso mensaje, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan capítulo 10 y su versículo 1. Amén. Y cuando usted lo tenga, deme un fuerte amén. Vamos a estar hablando sobre esa oveja y sobre ese buen pastor. Amén. Juan capítulo 10 y su versículo 1. Y dice así: les digo la verdad. El que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera de redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido. Oiga bien a esto. Nunca seguirán a ningún desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Y en Juan capítulo 10 y su versículo 11 dice: yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Oremos en esta tarde. Amén. Gracias, Padre Santo, te damos la gloria y la honra, Señor, en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, porque tú nos has dado el privilegio de adorar tu santo nombre. Nos has dado el privilegio de adorar y glorificar tu santo nombre. Señor, yo te pido, Padre Santo, que abras a nuestros corazones, a nuestras mentes y danos entendimiento para que podamos recibir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema: necesitamos un buen pastor en quien confiemos y dependamos completamente. Necesitamos todos un buen pastor. Hay unas preguntas muy fáciles de contestar. Por ejemplo, cuando alguien se te acerca y te dice ¿quién tú eres? Y es muy fácil, pero esta pregunta se convierte un poquito, ¿verdad?, interesante cuando esta persona viene y te dice: yo necesito que escribas con una sola palabra y que te describas quién tú eres. Una sola palabra. Entonces la pregunta se vuelve un poquito más interesante. Amén. Porque muchos de nosotros sabemos, ¿verdad?, contestar a esta pregunta. Si te dice quién yo soy, tú vienes y dices: yo soy José, yo soy Pedro y vengo de México, vengo de Venezuela, vengo de Colombia, vengo de cualquier lugar. Pero la pregunta se hace interesante cuando te preguntan: escribe con una sola palabra
quién tú eres. Y aquí es donde surgen los apodos, amén. Yo soy el Bori. Allá en mi país salía uno que lo conocían como, yo soy el Smiley, el Joker, ¿verdad? Yo soy Robocop, el Pitbull. Y esa palabra describía a esa persona. Por ejemplo, yo tenía un apodo, y el apodo que yo tenía era, no se lo voy a decir, ¿verdad? Pero ese apodo describía quién yo era. Amén. Yo me imagino que cada uno de ustedes tuvo un apodo: el enojón, el fosforito, el enojón, la hermosa, la princesa. Había un muchacho que le decían la Barbie, y yo lo miré por atrás, y cuando se volteó no era la Barbie. Pero cuando estamos seguros de nosotros mismos y tenemos una identidad, es muy fácil de contestar a esta pregunta. Entonces, Jesucristo, el decir yo soy el buen pastor, señala su identidad y propósito divino, y no solamente se describe a sí mismo como el pastor, sino como el buen pastor. Amén. Se me está yendo la voz otra vez. Entonces, y en Hebreos capítulo 13, en su versículo 20, va más allá y dice: el Dios de paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Voy a tomar un poquito de esto porque ya me estoy quedando sin voz. Y dice, entonces, hay una diferencia muy grande entre ser pastor y ser el buen pastor. Hay una diferencia entre ser pastor y ser el buen pastor. Hay muchos que tienen el título, pero no tienen el corazón de pastor. Y esto es donde se va a poner bien interesante esto. Hay muchos que tienen el título de pastor, pero no tienen el corazón de pastor. Hay muchos que fueron llamados por Dios, y otros que se llamaron a sí mismos. Y créame, antes de que estuviera yo hablando con esto, el pastor ya sabe mi nota, ¿verdad? No es que yo se lo estoy tirando a él. Amén, gloria a Dios. Hay muchos que no pastorean y que no apacientan a sus ovejas, sino que se apacientan a sí mismos. Se va a poner interesante esto, a ver. Entonces, entender que nuestro Señor Jesucristo es nuestro buen pastor, es ahí donde podemos estar completamente seguros de que Él cuidará de nosotros con amor, con ternura, con sacrificio. Y no solamente eso, sino también nos dará pastos verdes. Y es algo bien bonito, hermanos, cuando tú puedes confiar y tener y saber y estar consciente de que tienes a un verdadero pastor y que no se está aprovechando de ti. ¿Cuánto dicen amén a eso? Un pastor que está mirando por tu vida, está pendiente de ti. No faltaste, y sí faltaste, pero te anda preguntando: ¿dónde estás, hijo? Y que te pueda dar comida fresca y no comida recalentada. Amén. Entonces, la palabra buen, traducido al griego, es kalos, que se traduce, oiga bien, como noble, sano, bueno y hermoso. Por lo tanto, el buen pastor se refiere a la bondad de Jesús. Su rectitud y su hermosura como pastor de las ovejas es el quien protege, guía y nutre a su rebaño. ¿A cuánto le gustaría tener un buen pastor? Y no a un pastor, al buen pastor. Hay una diferencia. Y dice, mire, hermanos, en 1 Samuel capítulo 17 y su versículo 34 dice: David respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja, dice, de rebaño no lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa, y si el animal me ataca, lo agarro por la melena, y si lo sigo golpeando hasta matarlo. Como ovejas tenemos el trabajo de seguir a nuestro pastor Jesús y seguir sus enseñanzas, buscando y ser prudentes y humildes. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí conscientes de que nosotros estamos por un proceso, una transición de ser ovejas? Amén. Y tenemos que estar conscientes de que tenemos que seguir a nuestro pastor.
Y dice, hermanos, como ovejas tenemos el trabajo de buscar a ese buen pastor, escuchar la voz del pastor. Amén. Y como primer punto vamos a hablar, debemos de confiar en el amor, sacrificio de Jesús por nosotros. Y en Juan capítulo 10, 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, oiga bien, el asalariado no es el pastor. Yo estoy yendo poco a poco porque lo quiero llevar a un punto. Dice, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona a las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque es un asalariado. Huye. Y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y así como el Padre me conoce, yo lo conozco y doy mi vida por las ovejas. Una de las cosas más tristes y más difíciles es que como nosotros como cristianos confiemos en alguien y esa persona nos lastima. Especialmente si esa persona ha sido un líder o un pastor, alguien que tenía que guiarte y cuidar de ti. Y yo puedo dar testimonio de eso, ¿verdad? Es lamentable y bien difícil cuando tú confías en alguien, depositas la confianza en una persona y esa persona te lastima. ¿Y a dónde dejamos la confianza, hermanos? Entonces, dice, la palabra habla en el versículo 12. Por eso es necesario y muy importante saber que nuestra confianza tiene que estar en Jesús y confiar en el amor de Él hacia nosotros. La pregunta es, ¿dónde está la confianza tuya? ¿A dónde has puesto el amor? ¿Tu confianza está en el trabajo? ¿Tu confianza está en el carro? ¿Tu confianza está en el dinero que tú tienes en la cuenta acumulada? ¿A dónde está tu confianza? ¿Está tu confianza plena en la pareja que tú tienes a la par? Quédatele viendo y decirle, ¿a dónde está tu confianza? ¿A dónde está tu amor? ¿No te ha pasado que cuando depositamos nuestra confianza en alguien y esa persona te lastima, de alguna manera sales golpeada, sales decepcionado, sales pensativo de decir, me equivoqué de esta persona? Dice, hermanos, que en el versículo 12 habla que nuestra confianza tiene que estar depositada en Jesús. Es más, habla entre la diferencia entre un pastor asalariado que lo hace por negocio y otro que lo hace por amor. Porque muchos, mire, usted no se dará, mire, yo vine en el 94 aquí, en este estado, y había solamente una iglesia hispana. Había un pastor. Ahora estamos en el 2025 y hay un montón de pastores. Muchos con títulos. Y yo sé que me están mirando en las redes sociales, pero son muy pocos los que tienen el corazón de un pastor. Muchos tienen el título, pero no saben. Y lo hacen por dinero. Yo no sé por qué es que me fui por aquí, ¿verdad? Quizás alguien está pensando en ser pastor y porque ya lo ha mirado como negocio esto, ¿verdad? Dice, la falta de compromiso de una persona que es asalariada, que no le importa las ovejas, hermanos, es algo peligroso. Pero Jesucristo es el pastor verdadero, es un ejemplo de amor y de sacrificio. Me ama y me protege. Por eso que la confianza nosotros como oveja debe de ser en el buen pastor, que es Jesucristo.
Dice en Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Lo que Dios hizo en la cruz por ti y por mí no tiene precio, porque entregó a su único hijo. Y mire, en Romanos 8:31 dice: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra de nosotros? El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? Por eso es que David encontró gracia delante de los ojos de Dios. Porque David era una persona que pastoreaba, y dice la palabra de Dios que cuando venía el peligro, cuando venía el oso, el león, y trataba de comerse esa oveja, entonces él luchaba. Y cuando ese león, esa oveja, ¿verdad? Se lo querían comer, entonces él dice que llegaba a un punto hasta matarlo. El pastor está dando la vida por ti. Esa es la pregunta del millón. Y aquí me voy a enfocar más. Dice, segundo punto, debemos de aprender a reconocer la voz de Dios. Debemos de aprender a reconocer la voz de Dios. En Escritura 10:1, voy rapidito, dice: les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca de redil. Cuando ya haya sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Versículo 5 dice: pero jamás seguirá a un desconocido, más bien huirá de él, porque no reconoce la voz del extraño. Oiga bien esto: los mejores sonidos de mentiras son las que suenan como que fueran verdad. Los mejores sonidos de mentiras son las que suenan más como que fueran la verdad. El problema de nosotros, hermanos, es que no estamos reconociendo la voz de Dios. Escuchamos una voz, pero no reconocemos de quién es esa voz. ¿No te ha pasado de que, como has tenido tanta relación y tanta intimidad con tu pareja, tú ya sabes la voz y reconoces la voz de esa persona? Es más, has tenido tanta intimidad con esa persona que ya hasta reconoces el olor de esa persona. Es más, es tanta la intimidad y tanta la confianza que cuando tú oyes los pasos de esa persona que has tenido una intimidad, reconoces que la persona que viene sin que tú lo hayas visto. Es más, en un chiflido, eso es lo que estábamos hablando los otros días, que tus hijos, cuando tú les chiflas, reconocen tu chiflido. ¿Por qué? Porque ha tenido una intimidad, ha pasado mucho tiempo con la persona. Y el problema de nosotros, hermanos, es que escuchamos el ruido, escuchamos una voz, pero no reconocemos si es la voz de Dios o la voz de aquel que les conté. Entonces, porque no hemos tenido una relación, no hemos tenido una intimidad, escuchamos la voz, pero no reconocemos si es la voz de Dios. Y es por eso es ahí cuando nosotros comenzamos a tener y a tomar malas decisiones. ¿A cuánto les ha pasado? Es que Dios me dijo que me fuera por este camino y que arrancara y que me fuera por ahí porque yo escuché la voz. Sí, tienes razón, escuchaste la voz, pero reconociste si la voz era de Dios o del otro. Muchas veces escuchamos la voz de Dios, pero no la reconocemos.
Y le pasó al profeta Samuel, que él escuchaba la voz, pero no reconoció quién era hasta que alguien le dijo: ¿sabes qué? Para la otra que él te llame, dile aquí estoy yo. Y así como Samuel escuchó la voz de Dios, pero no la reconoció, sino hasta que fue instruido. Muchas veces no tenemos que ser instruidos y atentos, no solamente para escuchar, sino para reconocer la voz de nuestro Dios. Para escuchar la voz de Dios debemos de pertenecer a Dios, de tener una relación con Dios. Y para reconocer la voz de Dios tienes que tener una intimidad. La pregunta del millón es: ¿cuánto tiempo tú estás pasando con Dios? Habemos muchos, yo me voy a meter en esto, que solamente buscamos a Dios en los momentos de emergencias. Buscamos a Dios cuando tienes una emergencia. Cuando te está pasando algo en tu vida, es ahí que tú doblas rodillas. Es ahí que comienzas a buscar a Dios. ¿Y tú sabes qué mensaje tú le estás hablando o le estás mandando a Dios cuando pasa esas cosas? Que siempre vas a estar en emergencia, porque es la única forma que vas a buscar a Dios. ¿Por qué no buscamos la voz de Dios cuando las cosas están saliendo bien? ¿Por qué no buscamos las cosas cuando el banco está lleno, verdad, de dinerito ahí? ¿Por qué no buscamos a Dios y glorificamos a Dios y buscamos al buen pastor cuando la relación de tu pareja va de lo máximo? Cuando tus hijos están bien. ¿Te ha pasado como seres humanos? Nos olvidamos del buen pastor. Y es que cuando comienza, ¿verdad?, a surgir los problemas, y comienza que la pareja, que la esposa y el esposo, que el hijo, que el trabajo, que me cerraron, que me cortaron la luz, el agua, que me paró la policía y me quitó la licencia, o no tengo licencia. Y es que ahí nos vamos de rodillas y decimos: ay, Padre Santo, recuérdate de tu siervo. Y muchas veces, como le pasó al video, el Señor nos saca del hoyo, ¿verdad? Y miramos la libertad, somos libres, y volvemos a caer en lo mismo. La pregunta es: ¿hasta cuándo? Las ovejas que oyen y reconocen su voz es porque han reconocido quién es su pastor. Una de las cosas interesantes mientras yo estaba estudiando eso, es que allá en Guatemala tenemos un dicho, ¿verdad? Cuando eres así ignorante le decimos mulas. Es que son bien mulas, son bien torpes. Esa oveja es bien mula, ¿verdad? A mí me decían muchas veces así: ay, patojo más mula este. Pero mire, las ovejas son unos animales tan dóciles, tan amables, tan mulas, que pueden estar ahogándose, teniendo sed, y estar en el charco de agua y no pueden, no saben, no reconocen, y necesitan la ayuda de alguien que los guíe. Y muchos de nosotros, hermanos, sabemos quién es nuestro pastor, sabemos quién es el que nos llamó, pero porque somos tan ovejas, ella lo dijo. Y tenés que entender, yo tengo que entender que yo necesito un guía. Yo necesito a alguien que me agarre de las orejas y que me lleve a comer pasto verde. Yo necesito, como oveja, que me digan: hey, hey, para adelante, va. Como oveja, porque soy tan, necesito al buen pastor, no al pastor, sino al buen pastor. Porque el buen pastor es el que cuida de mí, es el que me protege, es el que me va a llevar donde yo necesito ir. Entonces es hora de que tú afines tu oído y comiences a oír la voz del buen pastor.
¿Cuántos de nosotros, y yo me anoto, hemos cometido la misma burrada? Que nos dicen, no te vayas por allá. Y como sos tan oveja, ¿verdad? Usted me entiende, ¿verdad? No, el GPS me va a llevar. Y le hacemos caso al GPS. Y la voz de Dios te dice, no, andate por aquí. Entre más intimidad y tiempo pasas con Dios, es más fácil de reconocer a Dios. Si quieres saber cómo se oye la voz de Dios, tenés que leer la Biblia. Tenés que pasar tiempo con Dios. Y no solamente tiempo, sino calidad con Dios. Tienes que hacerle preguntas. Tienes que escuchar y estar atento a la voz de Él. Y no solamente eso, sino tenés que invitarlo a tu vida para que Él sea el centro de tu hogar. Yo necesito un voluntario que no sea el pastor. Rapidito. Alguien. Venga. Alguien. El más grande me tocó, mire. Ay, Dios mío. Gracias, hermano. Qué hermoso, ¿verdad? Mire, yo soy la oveja mula, que no entiende. Pero porque yo reconozco que yo soy así y yo necesito ser guiado, yo busco a Dios. Y le digo, te vas a encargar de mí. A donde yo vaya, tú me tienes que jalar. Y el pasar tiempo con Dios es importante, porque si yo agarro a Dios conmigo, disculpe, no se vaya a enojar la esposa. Y yo invito a Dios a todos lados que yo vaya, ¿verdad? Que alguien me grite mula. ¿Alguien? Ah. Lo que Él hace, me jala, porque yo como oveja quiero decirle un montón de cosas. Pero Jesús, como yo tengo a Jesús que me está guiando, Él me va a decir, amala. Amado. Amala. Amala. Y yo le voy a decir, ¿y cómo voy a amarla si me acaba de decir mula? Y voy con Jesús, ¿verdad? Y alguien me sacó el dedo. El signo universal de todo el mundo, ¿verdad? Y yo quiero responder de la misma manera. Pero como tengo a Jesús, el grandote ¿verdad? No lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque estoy teniendo una intimidad con Él. Y a veces me quiero hacer algo, pero como tengo intimidad y he puesto a Dios encargado de mi vida, Él me va a jalar. Yo me quiero ir y Él me jala. Y quiero ir y Él me jala. Y me dice alguien que me grite oveja. Y yo me quiero ir y no es la voz correcta y Él me jala. Porque yo le he dado permiso. Gracias, hermano. Gracias. Démosle un aplauso. Qué grandote y hermoso, ¿verdad? Pero usted me entiende lo que yo quiero decir. Y en el momento que tú desechas a Dios, que no lo querés tener en tu vida, es que ahí comenzamos a tener malas decisiones y a tomar malas decisiones. Porque comenzamos a escuchar ruidos, comenzamos a escuchar voces. Nuestro día a día está lleno de voces, mensajes que compiten unos con otros y francamente mucho ruido alrededor de nosotros. Alrededor de nosotros hay mucho ruido. Y la pregunta del millón es, ¿cómo vamos a distinguir la voz de Dios en nuestra vida cotidiana? Cuando hay mucho ruido y muchas voces, fácil. Tenemos que convivir con Dios las 24 horas, los 7 días de la semana. Y no solamente en los momentos difíciles. Y cuando aprendes a reconocer y a escuchar la voz de Dios, no solamente escucharla, sino reconocerla, es ahí donde vamos a tomar mejores decisiones en nuestras vidas. ¿Cuántas veces tú le has pedido a Dios, Señor, dame sabiduría cuando estás tomando una decisión? La compra de una casa, digamos. Señor, que se haga tu voluntad. Si está en tu voluntad, se va a hacer. Y si no se hace, es porque tenés algo mejor para mí.
O el carrito. Te vas a meter a comprar un carro y le decís, Señor, ¿será que es tu voluntad? Si es tu voluntad, me lo vas a dar. Y con las cuotas bien bajitas. Si no, it's okay. Porque me vas a dar algo mejor. Pero ¿cuánto de nosotros? Yo he metido la pata un montón de veces. Porque alguien me dice, escuché una voz, escuché el ruido. Hacelo. Toma la decisión. Metete. Tomos, estás en los Estados Unidos. El que no se endeuda no hace nada. Dale. Mira, aquel que acaba de venir, 3 años tiene y ya tiene casa. Y vos tenés 20 y todavía estás rentando. Metete. Mira, aquel anda una 4Runner 4x4 y vos a puras pilas. Y vas a la iglesia. Y sos un hijo de un rey. Y a puras penas te está arrancando el carro en la mañana. Mucho ruido. Mucho ruido. Y es ahí donde tomar la decisión, no hablas. El Señor me dijo que me comprara un carro. Después tenés que estar trabajando y haciendo DoorDash y Uber. Y buscando un part-time para pagar algo que no tenías que haberte metido. Por eso es que es bueno reconocer, escuchar y reconocer la voz de Dios. En Deuteronomio 28, 1 al 2 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios, de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Me imagino que después que leemos nosotros eso, decimos, entonces sí vale la pena escuchar la voz de Dios. Porque me dice que si yo lo hago, todas las bendiciones me van a alcanzar. Si oigo la voz de Dios, las bendiciones me alcanzan. El problema de nosotros como seres humanos es que nosotros vamos detrás de las bendiciones. Es que allá van a pagar más. Mire, yo no le voy a decir algo que yo no he hecho. Es que allá van a pagar más. Allá están pagando $3, $4 más y me voy a ir. Hey, pero vas a trabajar muy lejos. No me importa. Pero ya no vas a ir a la iglesia. No me quería meter por ahí, pero a Dios, a alguien le está hablando Dios. El pastor sabe la necesidad que yo tengo. Él es el pastor. La pregunta es, ¿ya consultaste con Dios? Porque dice que si tú escuchas la voz, las bendiciones te van a alcanzar. Ten cuidado, hay muchas voces y tenés que reconocerlas. Es más, tenemos que reconocer las voces que están lo más cerca de nosotros. Especialmente si es la esposa o el esposo. Dice la voz del dolor, la voz de las emociones. Hay muchas voces: la voz del dolor, la voz de las emociones, la voz de la noticia, la voz de los brujos, las voces de los políticos, las voces negativas, la voz de la enfermedad, la voz de la incredulidad, la voz de Satanás. Tenés que reconocer qué voz estás escuchando. Tenés que reconocerla. Debo de escuchar y reconocer la voz del buen pastor, la voz del buen pastor, del gran pastor. Porque dice en Juan 10:10, dice: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y no solamente escuchar la voz de Dios y reconocerla, sino también tenemos que, como dice el punto número 3, dice que debemos de depender, debemos de aprender a depender en Él para que todas nuestras necesidades sean contestadas. Cuando dependemos de Dios, oiga bien, y depender de Dios es muy difícil.
Cuando dependemos de Dios, no confiamos en nuestra propia fuerza o nuestras habilidades o en tus talentos o en tus dones. Porque yo sé que cada uno aquí tiene un don, un talento, tiene sabiduría, tiene inteligencia. Pero cuando comenzás a depender de lo que Dios te regaló, es ahí donde comienzas a meter las patas. Oh, que yo puedo ministrar bien. No, tenemos que depender de Dios. Dice, nosotros dependemos de la gracia y el poder, y esto nos permite a enfrentar los desafíos, las pruebas y la confianza, sabiendo que Dios está con nosotros y Dios es el único que nos sustenta. Muchas veces depender de Dios es muy difícil. Pero ¿sabe qué? Cuando comenzamos a aprender a depender de Dios, cuando hemos tocado fondo, cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya intentaste todo lo que pudiste hacer y te diste cuenta que con tus habilidades, tu talento, tu forma de pensar, no hay vuelta para atrás. Y es ahí donde entendés y comprendes que tienes que depender de Dios totalmente. Y aprender a depender de Dios es difícil. Es difícil. Porque estamos acostumbrados en esta sociedad, especialmente aquí en los Estados Unidos, que uno se vuelva independiente, que tienes que buscarte, porque si no, nadie lo va a hacer por ti. ¿Cuánto dicen amén a eso? Te tienes que rebuscar. Pero a encontrarte tú en esa forma, entonces poco a poco estás dejando a Dios a un lado. Tienes que depender de Dios totalmente. Totalmente. Y dice, depender de Dios no es fácil, ya que vivimos en una sociedad. Depender de Cristo es la clave del éxito. Depender de Jesucristo es tan perfecto que nos lleva a tener una relación y una conexión más íntima con Dios. Es más, en 2 Corintios dice, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué me está queriendo decir? Que la gracia de Dios se va a perfeccionar y el poder de Dios se va a perfeccionar en mi debilidad. Era para que usted saliera corriendo y decir amén. ¿Cuántos débiles hay aquí? Yo soy débil y tengo muchas debilidades. Pero cuando yo dependo de Dios, el Señor me dice, bástate de mi gracia. Que mi poder, mi misericordia, lo que yo soy, el buen pastor, se va a perfeccionar en tus debilidades. En lo que tú no puedes, Dios te va a dar la fuerza, Dios te va a dar la energía, te va a dar la sabiduría. Es hora que nosotros aprendamos a depender de Dios, porque el Señor me dice que no es el pastor, sino es el buen pastor. Es más, dice que Él es el gran pastor. Y yo como oveja sé que necesito ser guiado por Él. Cierra tus ojos en esta tarde, amén. Gracias, Padre Santo. En Proverbios capítulo 3 versículo 5 dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. El Salmo 18:2 dice, Jehová, roca mía y castigo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Dios en esta tarde quiere que tú reconozcas su voz, que escuches su voz. Dios en esta tarde también quiere que tú dependas totalmente de Él. Hay muchas cosas que están pasando en nuestras vidas
Y a veces decimos, Señor, ¿dónde tú estás? Que no te siento. Te he llorado, te he buscado y no te siento. Y muchas veces hay momentos en nuestra vida que creemos que Dios se ha escondido de nosotros. Y tú le estás pidiendo y le dices, Señor, ¿dónde tú estás metido? Que no te siento. Pero en esta tarde el Señor te dice, aquí estoy. Como tu buen pastor te estoy guiando por pastos verdes. Estoy cuidando de ti para que el enemigo no venga y te devore. Es más, te estoy abrazando. Te estoy abrazando y te estoy cargando. No te preocupes. No te preocupes, que yo estoy guardando de ti. Gracias, Padre Santo, en esta tarde, Señor. Te doy gracias, Señor Jesús, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias por cada uno de mis hermanos, por cada una de las personas que están aquí. Gracias, Señor. Yo sé que tú estás guardando de cada uno de nosotros. Quiero hacerte una invitación. Ahí donde tú estás sentado, yo necesito que si quieres aceptar a Dios o reconciliarte con Él, ahí donde tú estás, que levantes tu mano, ¿verdad? Levanta tu mano en señal de que tú estás aceptando y reconciliando con Él. También quiero hacerte otra invitación. En el momento que yo tomé la decisión de buscar a Dios, hay muchas pruebas que han venido, muchas enfermedades, muchas cosas que están pasando en nuestros cuerpos. Quiero hacerte esta invitación. Ahí donde tú estás también, si tú estás pasando por una enfermedad, por un dolor o algo de tu salud, levanta tu mano en reconocimiento de que tú quieres que Dios haga un milagro en tu vida. Yo soy el primero. Yo necesito una sanidad. Necesito que Dios tome control de mi cuerpo, de mi mente, y que Dios me sane. Ahí donde tú estás, tu mano, ahí donde tienes tu mano levantada, declara que Dios ya te sanó. Porque dice la Biblia que en esa cruz Dios se llevó toda enfermedad y todo pecado. Y yo declaro en el nombre de Jesús que yo estoy sano. Ya, Señor, me sanó. De mi mente, de mi corazón, de mi cuerpo, de mis rodillas, de mis huesos, de todo, ya Dios se llevó toda enfermedad. Y esta es la señal que nosotros damos porque dependemos totalmente de ti, Señor Jesús. Gracias, Padre bendito. En el nombre de Jesús. Amén.